Buen día para todos, realizando la etapa 2, Fundamentación Conceptual del curso Psicología Política, a cargo de la tutora Jamie Carolina Guzmán y presentado por las alumnas Angélica Ortiz, Laura del Pilar Camelo, Nidia Carolina Rodríguez Enciso y quienes habla Carol Vanessa Loaiza, pertenecientes al grupo 403-033-278. Dando continuidad a nuestro trabajo mediante las preguntas orientadoras. ¿Qué entiende por psicología política? Es una rama que nace no de la psicología como tal, sino de la necesidad de los politólogos, aquellos estudiosos de la política, de adoptar esto para ellos, para explicar los comportamientos, las conductas, por medio de las teorías psicológicas, para determinar el comportamiento de los políticos, el análisis del actuar de ellos. Por ejemplo, cómo se perciben en sus relaciones personales, por qué ciertas personas votan por un candidato y no por otros, por qué prefieren ciertos partidos. Todo esto hace parte del ámbito político. ¿Cuál es el objeto de estudio de la psicología política? Según Laswell, la psicología política tiene por objeto de estudio la interacción de los procesos políticos y psicológicos. Quiere decir que todo lo que pasa en un recinto político puede ser gubernamental, presidencial o donde se toman las decisiones más importantes para un país, que es en el Senado. Entonces es la necesidad de conocer las conductas que se tienen allí. Todo lo que contiene decisiones políticas, tales como elecciones y cargos. Eso también incide mucho en la vida social de la sociedad. Ese es el objeto de estudio de la psicología política. Las conductas que se conciben en medio de los congresistas o toda persona que pertenece a la política. Muchas gracias y damos continuidad a nuestra siguiente compañera. Cordial saludo. Gracias, compañera. Voy a dar respuesta a la pregunta ¿cuáles son los temas de análisis y principales líneas de investigación en la psicología política? Para dar respuesta a esta pregunta me basé en la entrevista realizada a Díaz Gómez, Díaz Arboleda y Abad. La entrevista está completa, documentada en el artículo Notas sobre el desarrollo de la psicología política. Bueno, este artículo resalta 6 ítems que son como las principales líneas de investigación de la psicología política. La primera es la epistemología de la psicología política. Como todos sabemos, cualquier ciencia requiere un sustento teórico. De esta manera, se necesita construir estatutos, se necesita un programa académico e investigadores que ahonden en este tema. Por otro lado, la segunda parte o la segunda línea que resalta el artículo, la psicología y la democracia, en donde nosotros como países latinoamericanos y puntualmente en Colombia, es necesario que la psicología política aborde muchos puntos de este ítem, ¿no? Porque se necesita ahondar temas como la constitución ciudadana, los procesos de indigenismo, la psicología del poder, la psicología del poder femenino, la identidad nacional, las crisis sociales. Como nosotros sabemos, tenemos países en Latinoamérica que han hecho la transición de democracias a dictaduras, de dictaduras a democracias o a democracias autoritarias, autoritarismo, y pues eso se requiere una línea de investigación con relación a eso. Por otro lado está el tercer ítem, la psicología de los derechos humanos, en donde se hable de la salud mental y de los derechos humanos, donde se haga un proceso con la restitución a las víctimas. Somos países que hemos pasado por conflictos bastante complejos y se requiere un proceso en esta parte. También que se estudia acerca de la cultura y la convivencia.
Otro punto es la psicología social de la guerra y esta parte ahonda un poco en el concepto que yo tengo del enemigo, cómo veo el bando contrario, se requiere un proceso un poquito más profundo con relación a esto. Cómo se enfrenta la motivación y cómo se maneja la motivación en medio de la guerra, ¿no? Otro punto es la subjetividad, globalización y neoliberalismo, en donde es necesario estudiar procesos que hemos tenido, que se desprenden de la globalización, cómo ha impactado la globalización, la colectividad, trabajar un poco también la resiliencia, ¿no? de nuestras sociedades, como la memoria colectiva, el perdón, el olvido y la reparación dentro de los procesos de conflicto armado, como ya lo había dicho, dictaduras o autoritarismos desde la democracia. Otro punto que también trabaja es la enseñanza y el aprendizaje, ¿no? Que se debe trabajar desde la psicología política. Sabemos que cualquier ciencia debe tener una línea de investigación, pero también debe tener una línea de capacitación para sus profesionales y se requiere mayor proceso en esta parte de preparación por parte de las universidades, que se incluya la psicología política en los currículos y también se dé la cabida a más formación profesional, doctorados, magister, especializaciones acerca del tema. Muchas gracias y doy el paso a mi siguiente compañera. Muchas gracias, compañera. Continuando con este diálogo y respondiendo a la pregunta cómo la psicología política puede ser un instrumento hacia el aporte en la construcción de perdón y reconciliación para un escenario post-conflicto en Colombia, considero que se debe primero tener en cuenta la cantidad de víctimas que se han visto involucradas en este post-conflicto en Colombia. No hay que olvidar las estadísticas y los números. Son muchísimas las personas que se vieron involucradas en víctimas de secuestro, víctimas de asesinato colectivo, asociaciones bélicas, desplazamiento forzado, atentados terroristas, masacres, y toda esta historia de horror que ha vivido el país, y hay que tenerla en cuenta de que son muchísimas las personas que de alguna u otra manera hemos pasado por esto, y lo digo de forma muy personal. Y es allí donde la psicología política puede ser su aporte, siendo un instrumento muy valioso en la construcción del perdón y la reconciliación para ayudar a comprender las situaciones y emociones que hay detrás del posconflicto. Y primero que todo, como lo decía Saucedo, ese terror y esa guerra, ¿por qué se originó? ¿Por qué continúa en algunos sectores? ¿Qué hay de esas personas que sufrieron o que sufren el terror de la violencia? Identificar y fomentar la reconciliación y la sanación de las heridas emocionales es una parte importante de la psicología política, y también influye en las actitudes hacia el perdón y la reconciliación porque ofrece ideas claves para promover un diálogo constructivo, la empatía. Vuelvo a citar a Sabocedo, él indica ¿qué es lo que motiva a una persona para apoyar un movimiento? Cuando hay una marcha, cuando hay una manifestación de inconformidad, ¿qué me motiva a mí a apoyarlo, ese movimiento, si no me identifico con él? Pero es allí donde nace la empatía por el otro, cómo puedo yo ayudar, la influencia del individuo hacia las demás personas. Otra parte importante que la psicología política puede ser ese instrumento es que aborda las secuelas psicológicas del posconflicto. También comprende las dinámicas sociales, promoción del diálogo, la empatía, la reconstrucción de la identidad colectiva, también mencionada en Saucedo, que indica que esa identidad es importante no perderla, es importante tenerla, porque eso es lo que ayuda a la psicología política y reconstruir esa identidad eh, colectiva, promoviendo narrativas inclusivas que reconozcan la diversidad. Es allí donde se pasa la historia oral, escrita, visual,
Todos estos aportes considero que son el instrumento para esa construcción de perdón y reconciliación, sin olvidar y dejar a un lado la reconstrucción de las víctimas, que se sientan identificadas, que sientan que tienen el apoyo para continuar con sus vidas independientemente de todo lo que han tenido que soportar y vivir a lo largo de la historia. Muchas gracias. Continuamos con nuestra siguiente compañera. ¿Cómo la psicología política puede ser un instrumento hacia el aporte en la construcción de perdón y reconciliación para un escenario posconflicto en Colombia? Pues el posconflicto es una etapa compleja debido a que no hay una sola verdad, sino varias verdades, que no todas las personas son tan malos, pero tampoco todas las personas son tan buenas, sino que se encuentran son personas con traumas, con falta de oportunidades, que no han podido manejar sus emociones, que han buscado la guerra como una solución a sus problemas, mirando la guerra como la solución hacia una paz. Y pues no hay una paz, no hay una paz donde se pueda transformar gracias a la guerra. Entonces, la paz empieza por la empatía que siento yo por esa otra persona. Entonces, la psicología política ayuda a mejorar el bienestar social de la comunidad afectada utilizando instrumentos como lo son las dinámicas de resolución de conflictos, en los que los individuos se ven encaminados a buscar la solución o soluciones a un problema, a entender que la cooperación, el respeto y la unión forman parte del progreso, aunque también educar a las personas involucradas en la dinámica de la política ayudará a transformar su subjetividad, a tener una manera de pensar hacia la paz, al progreso, a defender sus derechos, pero también a ser conscientes de sus deberes. Muchas gracias.